¿Alguna vez has imaginado controlar la mente de cualquier persona y que ésta haga lo que tú deseas? Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un proyecto que intentó buscar una droga para controlar la mente de cualquier ser humano. Este proyecto se le conocería como el MK Ultra. El programa MK Ultra daría inicio en la década de 1950, durante la Guerra Fría. Sin embargo, no sería hasta el 13 de abril de 1953, con la mano de Al-Dul, director de la CIA en ese tiempo, que se daría inicio a las investigaciones de control mental, creando así el famoso proyecto llamado MK Ultra, un proyecto que duraría aproximadamente 20 años. El objetivo principal de este proyecto era crear una droga para influenciar en las mentes de las personas para poder interrogarlas y que estos dijeran la verdad, también para que fueran más dóciles y poder controlarlos y así. Pues ya se darán una idea, no pretendían controlar la mente humana de cualquier forma. Pero esto no sería tan fácil, pues para lograr esto necesitaban determinar si la mente humana puede ser controlada por fuerzas externas como drogas, hipnosis y así. Se dice que había aproximadamente 149 subproyectos de investigación asociados al MK Ultra, pero se desconoce el propósito de estos, pues la mayoría de documentos asociados a este proyecto fueron eliminados en 1973 bajo la orden del director de la CIA, Richard Helms, haciendo que sea imposible una investigación completa sobre este caso. El primer jefe de este proyecto fue Joseph Chandler. ¿Por qué los estadounidenses tienen nombres tan raros? Este señor iniciaría una investigación sobre un desconocido alucinógeno llamado LSD, ya que este pensaba que era la droga perfecta para que todo aquel que la consumiera confesara cualquier información contenida en su cerebro, y también fue el responsable de la mayoría de los experimentos de control mental que se hicieron. Como tal, los primeros experimentos de control mental del MK Ultra fueron a estudiantes universitarios, los cuales la CIA les pagaba a estos estudiantes para que se sometieran a estos experimentos. Pero hay que aclarar que muchos de estos estudiantes ya sabían las características de este experimento. A medida que fue avanzando el MK Ultra, estos obtenían muy buenos resultados, lo que hizo que el alcance de este proyecto fuera mucho más amplio, pues la CIA empezó a financiar indirectamente el MK Ultra, dando cientos de miles de dólares a universidades e instituciones que están investigando en este campo. En total participaron 80 instituciones, incluyendo universidades, hospitales psiquiátricos, hospitales normales, cárceles y compañías farmacéuticas. La CIA como tal usaba esto como fachada y pues la mayoría de instituciones no sabía como tal del experimento, ya que este experimento era ilegal. Sin embargo, se dice que varios de estos lugares eran conscientes de este proyecto de control mental. Antes de seguir, se debe mencionar un extraño suceso que pasaría en 1951 en un pequeño pueblo llamado Pont-Saint-Esprit, ubicado en Francia. Este pueblo se vio envuelto en un extraño envenenamiento y más de 250 personas se vieron involucradas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el MK Ultra? Bien, para allá voy. Al menos 50 personas terminaron en una residencia psiquiátrica. 7 personas murieron y varias se suicidaron. El origen de este envenenamiento se dice que se debía a la contaminación de alimentos, más que todo en el pan, cuyos componentes se dice que tenía ácido y el alucinógeno conocido como el LSD, la droga con el cual el MK Ultra experimentaba en ese entonces. La historia de lo sucedido en este pueblo sería muy importante, porque en esta estaría involucrado un hombre muy relevante para el proyecto. Este hombre se llamaría Frank Olson. Este señor fue uno de los hombres enviados al Pont-Saint-Esprit durante esas fechas y curiosamente este hombre está involucrado en varios proyectos secretos, pero aún no hacía parte de la CIA. No fue hasta un año después del incidente del Pont-Saint-Esprit que él ingresó a la CIA y al proyecto MK Ultra, haciendo que se relacionara mucho más con este incidente.
En pleno apogeo del MK Ultra, los científicos del programa fueron invitados a un retiro de trabajo como un descanso en una cabaña cerca de un lago. Pero, ¿qué tiene que ver esto de importante? Bien, pues se dice que en la segunda noche estos fueron drogados con LSD, pero sin su consentimiento. Y aunque esto era solo una deducción en su momento, no fue hasta 1970 que el gobierno de Estados Unidos admitió que este suceso sí ocurrió. Ya aquí vamos viendo que incluso experimentaban con sus propios trabajadores. Pero este suceso marcaría también un antes y un después en la vida de un hombre, el hombre llamado Frank Olson, sí, el mismo que fue al pueblo de Francia. Luego de un buen tiempo, Olson quería retirarse y solicitó su destitución del proyecto. Sin embargo, sus superiores lo obligaron a que bajara toda esa presión psicológica que supuestamente tenía, con ayuda de un psiquiatra llamado Harold Abramson. Pero este quería internar a Olson lo más rápido posible. Por cierto, este hombre llamado Harold Abramson también está involucrado en varios proyectos del MK Ultra. Pero bueno, sigamos. Se dice que lo querían internar lo más rápido posible, pero antes de que fuera internado, este fue trasladado a un hotel junto a Robert Lasbron y estos compartieron habitación en su momento. En el hotel, el químico y espía estadounidense Frank Olson saltó desde la ventana de un 10º piso en la madrugada de 1953, declarando en un principio que fue un suicidio. Pero años después el gobierno de Estados Unidos admitió que Frank Olson se le habían administrado grandes dosis de LSD sin su consentimiento, provocándole una paranoia que lo llevó a saltar por la ventana. Pero es que aquí hay algo raro, porque como les dije, él estaba compartiendo habitación con Lasbron. Bien, pues este sujeto le había preguntado días atrás a Olson si estaría dispuesto a ser un sujeto de prueba con el LSD, y Olson había aceptado, pero de mala gana, pues este ya había experimentado con el LSD y no le había gustado. Luego de la muerte de Frank Olson, el señor Lasbron, cuando habló con la policía, nunca mencionó nada sobre el LSD y tampoco mencionó que Olson iba a ir a un psiquiátrico. Y aparentemente, este señor le había dado detalles diferentes a la mujer y a la policía. La familia de Olson obviamente no se quedaría con los brazos cruzados e iniciaron una demanda hacia Lasbron. Y luego de la demanda hacia Lasbron, este dijo que no confirmaría ni negaría que le había dado la droga a Olson y tampoco diría quién está involucrado en la entrega de esta droga. En 1996, mucho después de la continuación de la MK Ultra, el periodista e investigador Han Albarelli publicó un libro llamado Un terrible error, el asesinato de Frank Olson y los experimentos secretos de la CIA durante la Guerra Fría. Según este libro, cuando se desata el delirio en el pueblo de Pont-Saint-Esprit en Francia, se enviaron un grupo de especialistas en bioquímica, y en ese momento solo había entre 8 a 10 científicos que sabían la existencia del LSD. En la visita al pueblo de Pont-Saint-Esprit se encontraba uno de ellos. Esto hizo que este pueblo formara parte de ser uno de los experimentos dentro del MK Ultra. Volviendo con el MK Ultra, aunque bueno, los sucesos anteriormente mencionados también eran del MK Ultra, simplemente que fueron más silenciosos y discretos. Pero bueno, sigamos. A principios de 1954, la CIA empezó a aumentar las pruebas con el LSD ahora con sujetos involuntarios, ya que en este año les valía 3 hectáreas de verga, literalmente les valía madres con quien experimentar, pues ahora experimentaban con personas con problemas mentales, depresión, médicos, prostitutas e incluso los mismos empleados de la CIA como se mencionaron anteriormente, y esto lo hacían sin el consentimiento de las personas o simplemente engañaban a las personas dándoles el LSD en la comida, en el jugo o en otras cosas. Una de las personas más relevantes del proyecto fue John White, pues la CIA le dio miles de dólares a este hombre para que les ayudara a construir centros de prueba para la CIA. Este hombre empezó a alquilar apartamentos en Nueva York y San Francisco, amueblándolos para que parecieran residencias de lujo. Este reclutaba prostitutas para que trabajaran para él y que éste les dieran LSD a sus clientes discretamente antes de llevarlos al apartamento o en el apartamento.
y ya luego de eso pues tenían la danza de la fertilidad. Tanto como el comportamiento antes y después de la danza de la fertilidad lo grababan los agentes de la CIA detrás de unos espejos mientras tomaban un martini y hablaban como si nada entre ellos. Sobra decir lo extraño que estas escenas sexuales han de haber sido, pues eran hombres llevados al llanto, al éxtasis y a la locura por prostitutas que derramaban discretamente ácidos en sus bebidas, mientras perversos agentes de la CIA observaban detrás de unos espejos la reacción del LSD a este tipo de personas. El MK Ultra no solo fue en Estados Unidos, este experimento también llegó a Canadá 3 años después que se iniciara. Llegó a un hospital psiquiátrico llamado The Hallan, ubicado en Montreal, Canadá. Este hospital estaba bajo la dirección de Donald. No. Este Donald no. Este Donald. Este Donald era escocés y estadounidense y su nombre era Donald Ewen Cameron y era considerado uno de los psiquiatras más importantes del mundo. Este empezó a experimentar con personas con problemas menores como trastorno de ansiedad o depresión. Estas personas, primero que todo, cuando llegaban al hospital de Donald, eran ingresados a un dormitorio donde allí se les iba a llevar a cabo los experimentos. Primero que todo, se iniciaba una despersonalización haciendo uso de grandes dosis de LSD, seguido de fuertes cargas de electroshock 6 veces lo habitual. Esta despersonalización duraría entre 3 a 5 semanas. También mediante una terapia electroconvulsiva de alta frecuencia se le programaba patrones de comportamiento al individuo mediante mensajes grabados, reduciéndolos a un estado prácticamente vegetal. Estos mensajes eran instrucciones tipo debes portarte mejor, debes pensar en esto y cositas así. También eran mensajes negativos como mi madre me odia, no valgo la pena, etc. Y este se dice que duraba entre 2 a 5 semanas. Y por último, este también aplicó la privación sensorial extrema, amarrando a sus pacientes en una celda completamente oscura y con un ruido constante, haciendo que éste no pudiera ni ver ni escuchar nada aparte del pito, aislándolo básicamente de toda sensación normal. Los experimentos que se hacían tanto en Canadá como en Estados Unidos eran tan crueles que muchas personas tuvieron daños permanentes, tales como pérdida de memoria total, se les olvidaba leer y escribir, olvidaban a sus padres, tenían convulsiones, problemas mentales severos, o incluso en varias ocasiones el individuo creía que los científicos eran sus padres, no importaba si estos dos tenían la misma edad. Debido a estos métodos, muchas personas salieron en estados vegetativos o con graves impedimentos en cuanto a salud mental y física. El objetivo final de Donald Cameron era ser una persona completamente nueva a gustos de la CIA. El Dr. Cameron realizó experimentos hasta 1964, cuando sin dar explicaciones se retiró de estas, trasladándose a Nueva York, ejerciendo la profesión de profesor y director de investigación de un hospital. Finalmente, en 1967 murió de un ataque al corazón mientras escalaba una montaña. Tras su muerte, su familia destruyó todos los documentos de sus investigaciones dentro del MK Ultra. Luego de mucho tiempo de hacer experimentos ilegales y dañinos, en 1964 el MK Ultra redujo sus experimentos con el LSD, luego de haber llegado a la conclusión de que esta sustancia era muy difícil de usar para hacer una arma militar, al mismo tiempo que la CIA llegó a la conclusión de que el LSD no tiene un uso médico terapéutico, por lo cual se prohibió todo tipo de uso y experimentación de las mismas. Sin embargo, estudios demuestran que es una de las sustancias más prometedoras en el tratamiento de la depresión, el alcoholismo y algunas cefalias. No fue hasta 1973 cuando un periodista llamado John Marks publicaría un libro llamado En búsqueda del candidato de Manchuria.
Este libro trata sobre las investigaciones dirigidas al control mental y habla sobre el MK Ultra y su búsqueda por una droga para controlar a las personas. Este iniciaría una discusión sobre si era ético lo que estaba pasando en Estados Unidos y en el hospital psiquiátrico Halland, donde trabajaba el doctor Donald Cameron. Mucho después hubieron audiencias con el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y también investigaciones hacia la CIA, logrando que ellos finalmente admitieran que este programa sí existió y que la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales para hacer este proyecto. La CIA, a pesar de haber confirmado que el MK Ultra sí existió, se negaba a dar información del proyecto y no fue hasta 1997 que Snarfield Turner, director de la CIA, expuso a la justicia estadounidense más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, torturas y personas implicadas de este proyecto. Sin embargo, pues recuerden que la mayoría de los documentos fueron eliminados en 1973 y aunque 20.000 documentos suenen muchos, pues la verdad no lo es, ya que el MK Ultra duró 20 años. También Turner declaró que se realizaron experimentos con LSD y otras drogas en 44 universidades, 14 fundaciones de investigación y compañías farmacéuticas, 12 hospitales y 3 instituciones. Uno de los rumores más sonados con respecto al MK Ultra es que estaban los Illuminatis involucrados en este experimento, pues supuestamente elegían famosos para que mediante ellos llegaran a una enorme proporción de personas, todo gracias al MK Ultra. Según esto, los Illuminatis utilizaban un fenómeno llamado cascada para lanzar incontables mensajes directos o subliminales mediante los famosos con el objetivo de poder controlar a miles de personas alrededor del mundo mediante el famoso. Hay muchos rumores sobre muchos famosos que estuvieron involucrados con el MK Ultra. Por ejemplo, está el de Britney Spears. Se rapó en 2007 y tuvo una crisis nerviosa por años y años sufridos desde niña por el MK Ultra. También se dice, esto pues la verdad me da un poco de risa, y es que se dice que Lady Gaga es su mascota más activa. Y muchas cosas así, la verdad. También se dice que las estrellas pueden estar programadas para llegar a suicidarse o incluso asesinar gente. Como también se dice que el MK Ultra volvió a aparecer en Hollywood y se dice que nunca terminó y que ha seguido con el proyecto, pero con otro nombre y todo eso, pero simplemente son rumores. Muchas gracias por haber visto este video, no se les olvide darle like, suscribirse y activar la campanita. Espero que tengan una excelente semana y estaremos viéndonos en otro video. Hasta luego. Concha de tu madre, la tuya con vinagre.